Ahí está. Bien, hermanos, estoy muy contento de poder hoy nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy es el último sábado, la última predicación de esta serie que nosotros iniciamos en el mes de junio y que tiene por título El Dios en quien nosotros creemos tiene respuestas. ¿Se acuerdan? Estuvimos estudiando, estuvimos viendo a través de la palabra de Dios de que Dios tiene respuestas. Y vimos anteriormente, hablamos, ¿no?, acerca de dos temas de los cuales Dios tiene respuestas para nosotros, sus hijos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los temas que nosotros acá estuvimos hablando? ¿Ya se olvidaron de las respuestas que el Señor le dio? Muchas gracias, Alicia. Dios tiene respuesta al sufrimiento y al pecado. Así es. Y hoy, hermanos, queríamos culminar esta serie de predicaciones con un último tema, un último dilema, que me gustaría, porque creo, ¿no?, me gustaría saber de que seguramente muchos se han preguntado esto. Y hoy Dios quiere traer respuesta sobre cuál es el sentido de la vida. Ese es el título de la predicación de hoy. Dios tiene respuestas sobre el sentido de la vida. ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Se hicieron esta pregunta? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuando nosotros hablamos del sentido de la vida, nos estamos preguntando ¿por qué vale la pena vivir? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué nosotros que estamos acá estamos todavía vivos? Queremos seguir viviendo. Hoy, hermanos, hay un gran índice muy alto de personas que toman la decisión de suicidarse, ¿no?, de quitarse la vida, porque justamente no encuentran el sentido de la vida, sienten que no vale la pena vivir, no vale la pena estar vivo. Entonces yo te pregunto a vos, ¿por qué vos hoy todavía, o por qué no tomaste esa decisión que muchos tal vez toman de quitarse la vida? Es muy fuerte la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vos hoy decidís seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene para vos seguir viviendo y no tomar la decisión de dejar de vivir? Entonces, cuando hablamos del sentido de la vida, estamos refiriéndonos a esto. ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Y Dios tiene respuestas hoy para nosotros sobre esta pregunta. Y ¿saben qué? Esta es una pregunta muy filosófica, ¿no? Muy de ponerse a pensar, ¿no?, tal vez esto. Y muchos filósofos trabajan y estudian y tratan justamente de encontrar esta respuesta, ¿no?, de cuál es el sentido de la vida, por qué seguir viviendo. Y ahí vamos a tener muchas respuestas, vamos a tener muchas opiniones de personas que hablan sobre este tema. Por ejemplo, un autor muy conocido dijo así de que la vida realmente no tiene sentido. Después otros van a decir así de que la vida en realidad se trata de nacer, de vivir el presente y de morir, ¿no? Porque todo se termina en la muerte. Entonces vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que queramos, vamos a disfrutar, a pasarla bien, a hacer lo que siente en nuestro corazón, a vivir como queremos, porque total, el final de todas las cosas es la muerte. ¿Y qué hay después de la muerte? ¿No?
Entonces, si la vida se trata de nacer y de hacerlo y de disfrutar y de hacer lo que quiero y de vivir como quiero, como se me da la gana, total después voy a morir y ahí se termina todo, entonces para mí el sentido de la vida es ese, nacer, vivir, porque después total llega la muerte. Hay una estadística de un psicólogo que nos dice así de que una gran cantidad de personas después de los 35 años vienen a él porque tienen esta pregunta. Porque no encuentran el sentido, no encuentran por qué están viviendo, por qué vale la pena seguir viviendo, seguir existiendo. Hermanos, si nosotros no nos preguntamos sobre cuál es el sentido de la vida, de por qué existimos, de por qué estamos acá, simplemente estamos sobreviviendo. Si vos nunca se te pasó esta pregunta de por qué estoy acá, para qué estoy acá, cuál es el verdadero sentido de la existencia, vos simplemente sobrevivís. Te levantás todos los lunes, vas a trabajar, no te esforzás un montón, simplemente para sobrevivir. No hay ningún propósito en tu vida. Para vos es eso la vida. Me levanto los lunes cansado, ¿no? Sin ganas, voy a trabajar, si viene el fin de semana, disfruto un tiempito, después vuelve la rutina y es una vida rutina, ¿no? De rutina, rutinaria. Nada te mueve. No hay nada por lo cual vos te levantás con gana los lunes. No hay nada que te mueva, simplemente te mueve el hecho de sobrevivir. Tengo que comer, tengo que alimentar a mi familia. Y bueno, de eso se trata. Qué aburrido, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Pero fíjense lo siguiente. Y acá entra la cuestión, acá entra el dilema. Porque a Dios, a nosotros nos creó con el libre albedrío, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos, a diferencia por ahí de los animales o de otros seres de la creación, tenemos la capacidad de razonar y tenemos la capacidad de poder tomar decisiones acerca de nuestra vida. Entonces, la forma en que vos decidís, las cosas que vos decidís, es justamente en base a esto, al sentido que vos le das a tu vida. Entonces, nosotros, el Señor nos ha creado con esa capacidad justamente para que podamos decidir según lo que Él planificó para nosotros, según aquello que Él tiene preparado para nosotros, según las respuestas que Él hoy nos va a dar de cuál es el sentido de la vida, de por qué vale la pena, de por qué vos estás hoy acá. Yo quiero que vos seas consciente de eso. Si todavía no te preguntaste, quiero que hoy te preguntes, ¿por qué hoy vos estás acá vivo? ¿Por qué vos y no otro? Acá somos todos grandes, ¿no? Y entendemos que cuando fuimos concebidos, millones de espermatozoides corrieron la carrera, ¿no es cierto?, para entrar ahí al óvulo. ¿Y por qué entraste vos? ¿Por qué vos? ¿Y por qué no otro de entre los millones y millares? Es por algo. Si no te preguntaste todavía, el Señor hoy quiere que te preguntes porque Él quiere darte respuesta, para que no sobrevivas, que no vivas tu vida simplemente sobreviviendo, sino de que vos encuentres el verdadero propósito, el verdadero sentido de por qué vale la pena estar vivo. ¿Amén? Bueno, vamos a ver entonces. Y yo quiero acá compartirte, para reafirmar esta verdad que te estoy diciendo, el Salmo 139. Versículos del 13 al 18. Vamos a buscar Salmo 139, versículos 13 hasta el 18.
Salmo 139 del 13 al 18. Yo voy a leer en la versión NBI que dice así. Esto lo está escribiendo el salmista David y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Acá, hermanos, es la base de todo lo que estamos hablando. Vos no naciste por casualidad, por un error. Nadie que es concebido por error o sin el control de Dios. Quizás el error o la equivocación o el descuido fue humano, pero a Dios no se le pasa nada. Él ya había planificado, Él ya sabía de tu existencia y de la existencia de todos los seres humanos que nacieron, que murieron, que van a nacer y todavía no hasta el día que Él venga. Entonces no somos una equivocación. No sé cómo fue tu caso, ¿no? No sé si tus papás te dijeron tal vez fuiste un error, ¿no? No queríamos que nacieras, pero bueno, acá estás. No queda otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios es perfecto. Y si el ser humano tal vez piensa que fue un error, pero Dios ya lo tenía planificado. Entonces, vos estás acá porque Dios quiere. Y cada ser humano que es concebido, desde su concepción, acá David está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Ya ahí nace la vida, ahí pasa a tener valor para Dios. Después lo que el ser humano haga es producto muchas veces de la maldad, del pecado. Pero eso no quiere decir que Dios no sea el que esté dando vida, que ya haya planificado y haya pensado la existencia de cada ser humano. Hermanos, pero bueno, está bien, entiendo que estoy acá porque Dios quiere que esté acá. Estoy hoy acá en este lugar vivo, ¿no? Todavía no morí, todavía estoy acá porque Dios así lo quiso desde mi concepción. Pero bueno, ¿cómo encuentro ahora realmente este sentido? ¿Cómo encuentro realmente este propósito, esto que hace que valga la pena estar vivo? Y hoy yo quiero compartir con ustedes justamente 3 respuestas sobre que nos da Dios, que nos da la palabra de Dios en base al sentido de la vida, de cuál es el sentido de la vida. Y lo vamos a ver a través de un gran ejemplo que es el apóstol Pablo. Este es un hombre que encontró el sentido de la vida. Este es un hombre que dijo, sí, vale la pena estar vivo. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las 3 cosas que para Pablo le dan sentido a su vida? Y Dios lo dejó acá plasmado en su palabra para que nosotros también podamos seguir ese camino y ese ejemplo. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Hoy vamos a leer mucho la Biblia, así que tené preparado ahí, tené paciencia. Filipenses capítulo 3,
versículo del 7 al 11. Miren lo que dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar con Él en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo así: para mí, todo lo que yo era una persona intachable, era una persona que era fariseo, o sea, conocía la Biblia, la ley de pe a pa, era celoso de Dios y era obediente, era justo según lo que la ley exige. Pero todo eso que antes me daba sentido, que todo eso que para mí antes parecía que era importante, ahora lo considero estiércol, lo considero basura. ¿Para qué? Porque quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder de la resurrección y quiero participar en los sufrimientos de Cristo. Ese es el sentido de la vida, dice Pablo. Para mí, yo quiero seguir viviendo. Para mí, yo estoy acá y existo porque quiero conocer más a Cristo, porque quiero experimentar el poder de la resurrección y quiero participar de los sufrimientos de Cristo. Esas tres razones le da sentido a la vida a Pablo. Yo quiero seguir viviendo porque quiero esto. Y ahí yo pienso, ¿no? Nosotros por ahí muchas veces le encontramos como el sentido de la vida a esto, ¿no? Bueno, la familia, el trabajo, cosas buenas, cosas importantes, ¿no? Como, bueno, vivo y disfruto tal vez las cosas que hoy tengo acá. Pero Pablo dice, en su realidad, él dice, todo eso que pareciera que era importante no se puede comparar con estas tres cosas. Pareciera que todo eso que ocupa un lugar importante en nuestra vida no se compara a Cristo, no se compara a Jesús. Pablo encontró el sentido de la vida en Jesús. Pablo dijo cuando él tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco, él iba persiguiendo a la iglesia y se encuentra personalmente con Jesús. Jesús se le aparece y a partir de ahí cambió todo. Su vida dio un giro de 180 grados. Él iba hacia una dirección, tenía algunos propósitos, se encuentra con Cristo y de repente está apuntando ahora a otro lado, a conocerlo a Él, a experimentar el poder de la resurrección y experimentar también, participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces vamos a ver un poquito qué significan estas tres cosas. Porque si Pablo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, fiel servidor de Jesús, y él nos dice en sus cartas, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, o sea, él está diciendo así, para mí el sentido de la vida es este, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que prestar atención a lo que Pablo está diciendo acá. Porque él está apuntando a Cristo. Él está diciendo el sentido, el propósito, todo se trata de Cristo, de Jesús. Entonces, cuando él dice yo quiero conocer a Cristo, ¿por qué Pablo anhela conocer a Cristo? Y cuando él escribe acá,
este conocer no significa tener información de Cristo. Yo no encuentro sentido a la vida cuando yo tengo información de Jesús. Pablo está diciendo acá, yo quiero experimentar a Cristo. A mí no me sirve de nada tener información, que me hablen y tener información teórica acerca de Jesús. Pablo está diciendo, para mí el sentido de la vida está en poder experimentar a Jesús. ¿Por qué? Y para eso vamos a ir una hojita siguiente, al libro de Colosenses. Otra carta que escribió Pablo, Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículos del 15 al 20. ¿Por qué Pablo dice el sentido de la vida está en conocer más a Cristo? Vale la pena estar vivo porque vamos a conocer a Cristo. ¿Por qué? Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Porque dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pablo está diciendo, si todo se trata de Jesús, si Él es la imagen del Dios invisible, si todo gira en torno a Jesús, el sentido de la vida se encuentra en que podamos conocer a este Jesús. Pero no conocer acá palabras vacías, no, poder experimentar a este Jesús de quien Pablo está hablando. Y cuando nosotros decimos, cuando Pablo está diciendo, quiero conocer a Jesús, él está diciendo, quiero conocer a Dios. Porque cuando yo conozco a Jesús, yo conozco más a Dios. Porque la palabra me está diciendo de que Él es la imagen del Dios invisible. No hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de acercarme a Dios, sino es por medio de Jesús. Dios así lo determinó. Es a través de Jesús que yo puedo conocer más de Dios. No todos los caminos llevan a Dios. No es a mi manera que yo me relaciono con Dios. No es a mi manera que yo creo en Dios. La Biblia está diciendo que es a través de Jesús. Por eso Pablo dice, entonces yo necesito conocerlo. Si de eso se trata todo, yo necesito conocer a ese Jesús. Necesito experimentar a ese Jesús. Y miren lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 6. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Jesús está hablando con Dios, está hablando con el Padre, está orando y Jesús le dice así al Padre, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Jesús le está diciendo, a los que vos me diste, a las personas, yo les he revelado, les he mostrado, les he explicado quién sos.
¿Y saben lo que significa literalmente acá en el original que se escribió la Biblia? La palabrita que aparece es la palabra exégesis. ¿Quién está participando del curso de teología acá? A ver. Ahí, Ángel, Fernando. Bueno, si hubiera más personas participando del curso, ahí tiro un chivo, íbamos a saber qué significa esta palabra exégesis. Exégesis significa poder interpretar, poder explicar algo. Entonces lo que está diciendo acá Jesús, Él está diciendo así, lo que está diciendo este texto es que Jesús es la exégesis de Dios. Es decir, Jesús explica a Dios. Jesús es el que te da a conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra manera. Es Jesús quien te revela, quien te interpreta, quien te explica quién es Dios. Amén. Se trata de Jesús. Y miren lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos, es decir, a estas personas que conocían muy bien la Biblia. O sea, se la sabían completa. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Qué pasaba? Estos fariseos, estos que conocían muy bien la Biblia, la conocían, pero no lograban ver de que la Biblia, de que la ley, de que todo lo que está escrito habla sobre Jesús, apunta a Jesús. Y ellos no podían y no querían creer en Jesús. No aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. No aceptaban que Jesús era Dios. Y Jesús le dijo, ustedes estudian, ustedes conocen, ustedes saben todo, pero no se dan cuenta de que estas palabras dan testimonio de mí, hablan sobre mí. Entonces, hermanos, cuando vos vas a leer la Biblia, cuando vos, empezás a estudiarla y a leerla, no es simplemente para obtener información, no es para saber más, sino es para encontrar acá a Jesús, para conocer más a Jesús, porque de eso se trata la vida, porque Él es el dueño de todo. Él es poderoso. Él es todo en todos, dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Es poder empezar a entender de que si Jesús llena todo, de que si todo se trata de Jesús, yo tengo que empezar a experimentarlo. Tengo que empezar a verlo en mi día a día. Tengo que empezar a poder ver cómo Jesús obra en mi vida, qué es lo que Él está haciendo conmigo, qué es lo que Él está haciendo en los demás. Tengo que empezar a ver a Dios en mi día a día. Y Pablo dice, yo me levanto todos los días. Para mí la vida tiene sentido porque quiero ver a Jesús en mi día a día. Quiero conocerlo, quiero experimentarlo, quiero poder ver a Dios en mis situaciones, sean buenas, sean malas. Necesito ver a Dios ahí. Necesito ver a Jesús. Porque de eso se trata. Bien. Pero Pablo dice, una vez que yo conozco y una vez que yo experimento a Jesús, Él no se queda ahí, sino que también Él dice, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Pablo dice, no me quedo solamente con ver a Jesús en todo, ver a Jesús en mi día a día, ver a Jesús en mi trabajo, en mi familia, ver cómo Jesús es el que controla todas las cosas. Yo también quiero poder experimentar el poder de la resurrección.
¿Qué será? ¿Será que Pablo quería morir y quería volver a resucitar así como Jesús? Hermanos, cuando Jesús muere en la cruz y al tercer día Dios lo resucita, el poder del Espíritu Santo lo resucita, es porque Dios aceptó el sacrificio que Él hizo para el perdón de los pecados. Dios vio a Jesús, vio justamente que Él murió y lo resucitó porque Él aceptó ese sacrificio por el perdón de los pecados. Y cuando Jesús resucita, Él ya no resucita como un simple humano como era anteriormente, sino que Él enseguida Él fue glorificado, Él fue, digamos, transformado con la gloria que Él tenía desde la eternidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué está diciendo Pablo cuando él dice, yo quiero experimentar el poder de la resurrección? Yo quiero experimentar lo que Cristo experimentó cuando resucitó. Yo quiero ser transformado. Yo quiero que Jesús, que ahora está vivo, también viva en mí. Yo quiero ser igual a Jesús. Quiero que mi vida sea transformada a la imagen de Jesús. Pablo dice, este es el sentido, por esto yo sigo viviendo, por esto yo sigo caminando, porque quiero ser transformado por el poder de Dios. Miren lo siguiente, ahí en Colosenses capítulo 3, vamos a ver Colosenses capítulo 3. Seguimos ahí en Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 1. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahí Él va a nombrar cuáles son las cosas de la vieja vida. Si ahora nosotros resucitamos con Jesús, si ahora Jesús está viviendo en nosotros, si ahora Él nos ha dado una nueva vida, Él dice así, ahora hagan morir la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Hermanos, para Pablo el sentido de la vida, valía la pena estar vivo porque ahora él había recibido una nueva vida, la vida de Cristo, porque Cristo estaba vivo en él. Y ahora Cristo, con ese poder que lo resucitó, ese mismo poder ahora va obrando en nuestra vida. Nos va perfeccionando, nos va limpiando, va curando, va sanando, va restaurando todo lo que el pecado ha hecho en nosotros. Y ahí Él empieza a restaurar, por ejemplo, nuestra sexualidad. Fíjense que Él dice, abandonen la inmoralidad sexual, las bajas pasiones. El pecado hace desastres en todas las áreas de nuestra vida. En el área sexual, en el área relacional, en nuestro carácter, hace desastres. Y Cristo viene con ese poder que lo resucitó,
Fíjate, un poder que tiene la capacidad de resucitar lo que estaba muerto. Ese poder va transformando, tiene el poder para transformar, regenerar, restaurar todo lo que está dañado en vos. Y Pablo va a dar ejemplos. La sexualidad, la cuestión de la idolatría, va sacando todo aquello que ocupaba y ocupa el lugar de Dios, va siendo quitado. Va tratando tu carácter. Él dice, dejen la ira, dejen el enojo. Va transformando la forma en que nosotros también nos relacionamos. Entonces Pablo está diciendo así, vale la pena estar vivo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder para transformarme. De eso se trata, de que Dios empieza a restaurar todo lo que el pecado me hace, todo lo que esta naturaleza pecaminosa hace conmigo, me destruye, me lastima. Pero Cristo tiene el poder justamente para empezar a transformar eso. Entonces, para vos la vida tiene que valer la pena, tiene que tener sentido cuando el Señor está tratando con tu vida, cuando el Señor quiere transformarte, cuando el Señor está confrontándote muchas veces con tus pecados. De eso se trata, dice Pablo. Ahí vos estás experimentando el poder de la resurrección. Estás experimentando a un Jesús vivo que tiene el poder de cambiar tu realidad, de sanar, de restaurar aquello que está lastimado en tu vida. Entonces, ¿por qué muchas personas que quizás han sufrido cosas terribles, como un abuso, como abandono, como cosas que realmente este mundo pecador realmente hace cosas terribles en nuestra vida emocional, física? Y Jesús te llama y dice, yo tengo el poder para transformar todo eso, para devolverte identidad, para afirmarte quién realmente sos. Entonces, seguí, permanecé, deja que yo haga esa obra en vos, porque de eso se trata. Pablo está diciendo así, yo quiero que el Señor me transforme. Yo quiero que el Señor me trate. Jesús, si hay algo que necesita ser cambiado, si hay algo que necesita ser transformado en mí, hacelo, porque de eso se trata, de que vos me vayas devolviendo justamente el diseño original. Siempre hablamos de Adán y Eva, ¿no? Que tenían esa relación íntima con Dios, que no tenían pecado. Bueno, el Señor está devolviéndonos de a poco hasta el día que Él venga esa condición, restaurando todas las cosas. Amén. Y por último, Pablo dice, la vida tiene sentido para mí porque quiero participar en los sufrimientos de Cristo. Y acá, cuando Pablo se refiere ahí en Filipenses al decir así, yo quiero participar en los sufrimientos de Cristo, él está hablando de aquellos sufrimientos que Cristo recibió cuando Él estaba en misión acá en esta tierra, cuando Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra a predicar de que Él era el Mesías, de que el reino de Dios se había acercado, Él sufrió, a Él le dolió ver que la gente lo rechazaba, ver que la gente no quería. Y también sufrió físicamente hasta llegar a la cruz, ¿no? Pero fíjense de que Pablo estaba diciendo, la vida tiene sentido para mí porque yo también quiero participar de esa misión en la que Cristo está. Y miren por qué digo esto, porque ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 24 en adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pablo lo que está diciendo acá,
es que Él sufría, que Él se angustiaba por la iglesia. Él realmente sentía lo mismo que Cristo sentía, ¿no? Ese sufrimiento, esa angustia, para que las personas lo conozcan, para que las personas puedan creer en Él. Para Pablo la vida tenía sentido porque él no se concentraba, él no vivía para sí mismo. Él vivía para otros. Él vivía para, justamente, comprometido con la misión de Jesús, que es alcanzar al otro. ¿Y saben una cosa? Todas las religiones ancestrales, o sea, antiguas, y muchos filósofos concuerdan de que el camino de la egolatría es el camino de la destrucción. Todos los que estudian sobre esto del sentido de la vida, todos los que estudian a ver cuál es el sentido de la vida, concuerdan de que lo que te hace perder el sentido, lo que te lleva justamente a la destrucción, es la cuestión del ego, es el importarte solamente por vos, es el mirarte solamente a vos. Todos concuerdan en esto. ¿Por qué será? Cristo nos dice, aquel que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es justamente a morir a nosotros mismos, es entregarle nuestra vida y poder ver cuáles son los intereses ahora de Cristo. Pablo está diciendo así, para mí la vida tiene sentido cuando yo me comprometo con la misión de Cristo, cuando yo no estoy concentrado más en lo que es importante para mí, en lo que yo quiero para mí, sino en aquello que Cristo quiere. Es sacar la mirada de tu ombligo para empezar a mirar, a ver lo que Cristo quiere hacer en otros. Ahí encontramos sentido, ahí encontramos propósito. Miren, la preocupación por el yo, esto de estar preocupado solamente por tus cosas, esto de estar preocupado y de importarte solamente por tu bienestar, el ego, el orgullo, es una experiencia igual a la de Satanás. Satanás es el que se miró a sí mismo, llegó, digamos, el orgullo, el ego a su corazón y fue justamente desterrado. Pero ¿cuál es la experiencia de Cristo? ¿Cómo es Cristo? Vamos a volver ahí a Filipenses. Estamos ahí solamente, volviendo en una hojita a la otra. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de Cristo, muy diferente a la de Satanás, fue la de servir. La de servir a la humanidad. Entonces, vos querés encontrar sentido, vos querés encontrar propósito en tu vida, vos querés sentir realmente que la vida vale la pena y que no se trata simplemente de sobrevivir, dejá de importarte solamente por tus cosas y empezá a ver de qué manera vos te podés unir a la misión de Cristo, lo que Cristo está haciendo en otros, lo que Él está obrando en otros. Sacá un poco la mirada de vos, entregale a Él tus preocupaciones, entregale a Él aquello que te angustia, aquello que para vos es importante porque Él cuida de ustedes, dice la palabra de Dios. Y empezá a unirte a lo que Cristo está haciendo. Miren lo que Jesús mismo dice. ¿Qué podemos, hacer por Cristo? ¿Cómo puedo empezar esto de dejar de mirarme a mí mismo y empezar tal vez a mirar a los demás o a hacer por los demás?
Mateo 25, solamente quiero que prestes atención. Mateo 25, versículo 34 en adelante dice, Jesús contando, ¿no?, una parábola, él dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Dejar de mirar un poco a tu ombligo y empezar a mirar lo que podés hacer por el otro. Es unirte a Jesús. Es hacerlo a Jesús. Es hacerlo con Él. Entonces, hermanos, la vida no se trata simplemente de nacer, vivir y morir. No. Acá la palabra de Dios nos muestra de que hay algo mucho más que simplemente eso. Fuimos creados para mucho más que solamente eso. Se trata de conocer a Cristo. Se trata de experimentar el poder de la resurrección, es decir, experimentar y dejar que Él transforme mi vida. Y se trata de unirme a los sufrimientos de Cristo, es decir, unirme a lo que Cristo le duele, aquello por lo que Cristo se importa, por la misión de Cristo. Ahí nosotros vamos a encontrar verdadero sentido. Ahí vamos a encontrar verdadero propósito. Y termino, hermanos, con un texto que nos tiene que hacer pensar. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Después del capítulo 5, versículo 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Por qué cito estos versículos? Lo que Pablo está diciendo acá a los tesalonicenses es decir, acuérdense de que no se trata de vivir, de nacer, de vivir y morir. Porque los que están en Cristo, aún muertos, van a resucitar para estar para siempre con Él. Entonces, o estoy vivo o estoy muerto. La idea es estar con Cristo. Porque no termina todo en la muerte. La vida no termina todo en la muerte. Entonces,
Si todo se trata de Cristo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Cómo te vas a levantar el lunes para ir a trabajar? Queriendo conocer más a Cristo, dejando que Él siga transformando tu vida. Eso es bueno, eso el Señor quiere hacerlo y unirte a su misión, prestar atención a lo que Dios está haciendo. ¿Cómo podés vos ayudar a otros? Y ahí encontrás sentido, encontrás propósito. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a ponerte de pie.